Continuando con esta primera sección del Discipulado 1, esta sección que hemos llamado Introducción al Discipulado, vamos a estudiar hoy la lección número 3. La lección número 3 que se titula Conociendo al único y verdadero Dios. La lectura que vamos a utilizar para estudiar esta lección es Romanos capítulo 1 desde el 18 al 23, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A partir de esta lectura, que aparentemente es bastante compleja de entender de una sola lectura, de una sola visión, vamos a tratar de hacer la introducción de esta lección que estamos estudiando. Vemos que la justicia de Dios, referida en el versículo 18, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y menciona nuevamente en el mismo versículo que los hombres detienen con injusticia la verdad. Dos veces en el mismo versículo se menciona la palabra injusticia. En el Nuevo Testamento nosotros debemos notar que siempre la justicia de Dios se refiere a la fe. Siempre la justicia de Dios tiene una íntima vinculación, una íntima relación con la fe. Tiene que ver siempre con la fe. Esto lo podemos ver en el versículo inmediato precedente, donde se nos está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ven? Que en el versículo 17 se está refiriendo a la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, o sea, hay una vinculación directa con la fe. Evidentemente, para Dios la fe es muy importante, ya que hemos sido justificados por la fe. También nos refiere un versículo allí en Hebreos 1:16, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que le hay y también que es galardonador de los que le buscan. Así que la justicia de Dios tiene que ver con la fe, y la injusticia en el Nuevo Testamento tiene que ver con la falta de fe, con el no creer en Dios, con el no creer no solamente en su existencia, sino no establecer una relación por fe con Él. Por eso el versículo 19 está hablando: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre se ha revelado a sí mismo. Por eso acá está diciendo que la existencia de Dios le es revelada al ser humano por Dios mismo. Dios mismo le place, le ha placido revelarse al ser humano. Es evidente que si Dios no se revelara al ser humano, el hombre no tendría ninguna forma de conocer a Dios. El hombre conoce a Dios porque a lo largo de toda la historia a Dios le plugo
revelarse al ser humano, de diferentes maneras. Después vamos a ver que hay 3 formas de revelación mediante la cual Dios se revela al ser humano. La primera de ellas es la revelación en la naturaleza, la revelación natural. La segunda forma es a través de las Escrituras, a través de la Biblia, y la tercera forma es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, estamos viendo que la forma más elemental de revelación de Dios al ser humano es la revelación natural, la revelación a través de la naturaleza. Vemos lo que Dios se conoce, es manifiesto a toda la humanidad, no importa donde quiera que se encuentre el ser humano. Si en una isla desierta o en una ciudad rodeado de multitudes, no importa. El conocimiento, la revelación de Dios, el saber que Dios existe, está revelado por Dios mismo. Vemos que en un momento Dios se revela de otra manera a Moisés, por ejemplo, cuando le dice, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso está en el libro de Éxodo 3, 14 y 15. Vemos que a lo largo de la historia de la humanidad Dios se reveló de diferentes maneras. Al principio como el Shaddai, luego se fue revelando de diferentes maneras hasta que a Moisés se le revela como el Dios de la gracia. El yo soy es el Dios de la gracia. El Yahweh es el Dios de la gracia. Es una nueva revelación. O sea que vemos que Dios siempre quiso que el hombre lo conociera, por lo tanto siempre se ha revelado. Como mínimo, algunos de sus atributos, como lo son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por lo que las cosas invisibles de Dios continúan siendo entendidas a través de las cosas hechas. De modo que todo ser humano se queda sin excusa para decir que ignora acerca de la existencia de Dios. En la creación misma, cuya comprensión excede ampliamente toda mente humana, se puede ver su eterno poder y la certificación de su deidad. Es decir, que si Dios no fuera Dios todopoderoso, no podría haber creado un universo tan perfecto, tanto en su estructura como en las leyes perfectas que rigen su funcionamiento. Son 2 cosas las que se pueden ver a través de la revelación natural, a través de la revelación a través de la naturaleza. Las 2 cosas que se pueden ver es su eterno poder y deidad. Es decir, que Dios es Dios, que existe. Y segundo, que es todopoderoso. Estos 2 aspectos son los que se pueden ver a través de la naturaleza. ¿Por qué esta revelación a través de la naturaleza? Porque mirando las cosas hechas, mirando la perfección de la creación de Dios, la manifestación de su poder a través de la creación, esto debería impulsar a todo ser humano a darse cuenta que Dios existe, a creer que Dios, ahí se empieza a manifestar la fe, a creer que Dios existe, y lo debería impulsar a buscar a Dios. Y sabemos que la palabra de Dios expresa claramente que el que lo busca, lo halla. El que lo busca, lo encuentra. Entonces, la naturaleza sirve como disparador, sirve como una revelación que hace al hombre tomar conciencia que Dios existe, que es todopoderoso, por lo tanto, el que lo quiera buscar, lo puede buscar y lo hallará. Ninguno tiene excusa para no buscar a Dios. Desde el principio de los tiempos, el ser humano tiene una innata conciencia de la existencia de Dios. Aunque no lo conozca en forma personal, sabe que existe porque lo intuye a través de la creación misma. Ahí es donde surge la tendencia autosuficiente del hombre de querer definir a Dios a través de su raciocinio o su imaginación, muchas veces. Desde los tiempos de la prehistoria hasta nuestros días, vemos a la criatura intentando crear al Creador. Por eso el versículo 21 que hemos leído
dice que los hombres han conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue cegado. El hombre se envaneció tratando de inventar a Dios a través de sus razonamientos, y eso hizo que se volviera ciego para poder ver al Dios único y verdadero. Profesando ser sabios, dice el 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si hay algo lamentable y peligroso a la vez, es el hombre intentando inventar a Dios. Lo han inventado en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cuadrúpedo, Baal con la forma del becerro, el becerro de oro que estaban adorando los israelitas cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley. Ahí tienen un Baal, un cuadrúpedo siendo adorado por el hombre. Han hecho estatuas y figuras, ídolos, diciendo que estos objetos, creados por ellos mismos, son la representación del Dios omnipotente. Es un contrasentido. No hay cosa que ofenda más al Dios verdadero que la idolatría, pues en ella se reemplaza o sustituye por otra persona u objeto que no es él mismo. Por eso la idolatría se asemeja al adulterio. Cada vez más las formas de idolatría que el ser humano va creando son más sutiles y a veces casi son imperceptibles. Muchos clérigos inventan a Dios, presentándole a la gente un Dios que no tiene nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Es un hombre, un Dios inventado muchas veces por los colegas nuestros, por los pastores, por los sacerdotes. Han inventado y presentan a Dios a las personas con una imagen adaptada muchas veces a las necesidades, muchas veces a los requerimientos, muchas veces a su propia imaginación y muchas veces a su propia conveniencia. Les venden el evangelio de las ofertas, diciéndole que Dios es algo así como el genio de la lámpara de Aladino. Frotamos la lámpara y sale Dios, diciendo: sí, mi amo, ¿qué milagro querés hoy? ¿Qué favor? ¿Qué querés que haga hoy? ¿Qué quieres que te conceda hoy? Es evidente que el Dios que se vende hoy día no es el omnipotente Dios de la Biblia. El omnipotente Dios de la Biblia es aquel que, en primer lugar, sigue siendo Dios, aunque nosotros no creamos en Él. Y en segundo lugar, conserva intactos todos sus atributos, inclusive su atributo de justicia, aunque el hombre esté fantaseando con un Dios permisivo, sin personalidad y sin carácter, incapaz de hacer justicia y juicio sobre todo aquel que anda en pecado. Se le dice a la gente: Dios te anda buscando. Y la gente continúa en sus propios caminos, esperando que Dios lo encuentre, porque si es todopoderoso, tarde o temprano me va a encontrar si me anda buscando. Haciendo perder a las personas la conciencia de su necesidad de volver a Dios. Y que el Dios único y verdadero está esperando que regresemos a Él. Así como Jesús nos enseñó que lo que hizo el padre del hijo pródigo, que es un tipo de Dios, y el hijo pródigo un tipo del pecador alejado. El padre del hijo pródigo nunca fue a buscar al hijo pródigo a la provincia apartada, ni siquiera lo fue a buscar al chiquero de los chanchos cuando ese hijo deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Estaba en una necesidad absoluta y extrema
Sin embargo, el padre no lo fue a buscar. Esperó que su hijo regresara a casa y lo esperó probablemente con una expectativa muy grande, a la orilla del camino, mirando a la distancia si el hijo regresaba, pero no lo fue a buscar. Dios sigue siendo Dios sin mí. No me necesita a mí para ser Dios. El que necesita a Dios, aún para ser un ser humano, soy yo. Por eso la palabra dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, que lo llamemos en tanto que está cercano. Él no tiene que buscarme a mí, yo soy el que tengo que buscarle a Él. El ser humano sigue imaginando y a través de su mente sigue inventando las características de su propio Dios, que en definitiva no deja de ser otra forma de la más abominable idolatría. Dice el hombre, Dios es así, yo experimenté que es de tal manera y nadie puede negar mi experiencia personal. Yo razoné que es de esta forma. A mí me enseñaron que es así. Mientras tanto, se pierde la posibilidad de conocer al único y verdadero Dios, al Dios vivo que tiene su propia forma de revelarse a sí mismo. Vamos a dar un ejemplo para que podamos entender la forma de conocer una persona. Supongamos que ustedes me quisieran conocer a mí. Yo soy el único y verdadero Horacio. No hay otro Horacio como yo. Yo soy el único y verdadero Horacio Corneli. Entonces, supongamos que usted quiere conocer al único y verdadero Horacio. ¿Por qué me quiere conocer? Bueno, porque sabe que existo. ¿Ven? La revelación, sabe que existo. Usted me está viendo en este video. Probablemente usted haya visto algunas de las cosas que yo hice, algunas de las cosas que he enseñado, algunas de las cosas que he creado, algunos emprendimientos que he realizado. Y entonces usted dice, bueno, en función de lo que vemos que este hombre ha hecho, nos parece interesante conocerlo. Entonces usted dice, bueno, vamos a ver ¿cómo lo conozco? A ver, me empiezo a imaginar cómo es. Digo, él ha construido determinadas edificios, construcciones, casas. Debe ser un hombre con creatividad. Él ha fundado una facultad bíblica. Debe ser un hombre conocedor de la palabra de Dios. Él ha fundado un ministerio que sigue creciendo. Debe ser un hombre que tiene una meta, un objetivo de servir al Señor. Bien, entonces ahora ya tengo una imagen del único y verdadero Horacio a través de las cosas creadas. ¿Ven? Es lo que el hombre ha hecho con la revelación natural. Me lo imagino a partir de las cosas que él hizo y ahí se queda el total de la revelación acerca de Dios. Pero usted dice, no, pero esto no me alcanza. Entonces ahora voy a ver cómo puedo conocerlo más profundamente. Entonces le pregunta a mi esposa, a ver, dígame, Ada, ¿cómo es el único y verdadero Horacio? Entonces ella le va a explicar cómo soy, pero le va a estar dando una visión subjetiva de mí, le va a estar dando una visión de esposa, con mis características como esposo hacia ella. Entonces una visión no objetiva, es subjetiva, es a partir de su percepción y de su experiencia conmigo. Dice, bueno, entonces no lo conozco todavía, quiero conocerlo más, voy a preguntarle a Pablito, Horacito o Anita, sus hijos. Entonces va y les pregunta a ellos, pero ahí tiene 3 visiones más, que las 3 son subjetivas, son las visiones de hijo. Entonces usted dice, ahora ya conozco al único y verdadero Horacio. No conoce al único y verdadero Horacio. La manera de conocerlo es simple. Acérquese a él, vea, mírelo, vea su forma de actuar, cómo obra ante diferentes circunstancias, cómo reacciona ante diferentes cosas, diferentes circunstancias de la vida, las adversidades, las alegrías, todas las circunstancias de la vida, y escúchelo hablar. Escúchelo hablar.
hágale preguntas, escuche sus palabras, porque las palabras transmiten el pensamiento de la persona y transmiten el sentimiento de la persona. Se expresan a través de la palabra. Entonces tiene dos maneras de conocer al único y verdadero Horacio, y es a través de escucharlo hablar y a través de verlo hablar en las diferentes circunstancias, que lo alegra, que lo entristece, que lo enoja. Bien, bien. Ahora, a partir de ahí, de escucharlo hablar y verlo actuar y verlo obrar, usted va a conocer al único y verdadero Horacio. Vamos a trasladar esto al conocimiento de Dios. ¿Cuál es la única manera de conocer al único y verdadero Dios? Es de la misma manera, escucharlo hablar y verlo obrar. ¿Cómo escucho hablar a Dios? Yo tengo su palabra. Tengo su palabra, tengo la Biblia. A través de su palabra, a través del estudio, a través de la lectura de la Biblia, a través de profundizar y escudriñar cada una de sus palabras, yo puedo conocer al único y verdadero Dios. Pero más, la Biblia me aporta más elementos. Me muestra qué alegra a Dios. Me muestra qué entristece a Dios. Me muestra cómo se desata la ira de Dios. Me muestra la gracia de Dios, el favor no merecido. Me muestra el amor de Dios. Me muestra la misericordia de Dios. Me muestra sus atributos. Me muestra cómo Él obra en cada circunstancia, cómo ha obrado a través de la historia de la humanidad y aún cómo va a continuar obrando en los libros escatológicos. Fíjense estos dos elementos que me aporta la Biblia. Escucharlo hablar y verlo obrar. Y es esta la única manera de conocer al único y verdadero Dios. Por lo tanto, podemos concluir que al Dios de la Biblia se lo conoce única y exclusivamente a través de la Biblia. Si usted quiere conocer a Dios preguntándome a mí, dice, bueno, este es un hombre que sabe, le voy a preguntar cómo es Dios, que Él me lo explique. Va a tener siempre una visión subjetiva sobre la base de la revelación que yo tengo y sobre la base de mis experiencias personales con Dios, subjetivo. La única manera de conocer al único y verdadero Dios es a través de escucharlo hablar y verlo hablar a través de su palabra, la Biblia. Dijimos que teníamos tres fuentes de revelación. La revelación natural ya la hemos estudiado. Acabamos de estudiar la segunda fuente de revelación, que es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y la tercera fuente de revelación es a través de su Hijo Jesucristo. Vemos en Mateo 11, 25 al 30, que dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Continúa diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, vemos acá que hay una revelación que viene a través de Jesús. Hay una revelación del Padre, hay una revelación del único y verdadero Dios que viene a través de Jesús. Dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El hombre continuaba debatiéndose en la búsqueda de las formas para conocer a Dios, para reconciliarse con Él, para agradarle. Sin embargo, el ser humano, lejos de Dios, está muerto espiritualmente, y de la muerte jamás, nunca puede emanar ningún tipo de vida. ¿Cómo alguien que está muerto puede elegir a Dios? ¿Cómo alguien que está muerto puede, con sus razonamientos, llegar a elegir a Dios? Está muerto, muerto en sus delitos y pecados. ¿Tiene acaso un muerto la posibilidad de realizar algún tipo de elección? Bien, yo les voy a dar un ejemplo para que vean cuál es el libre albedrío que tiene un hombre muerto en sus delitos y pecados. Dios ha dado libre albedrío al ser humano. El libre albedrío siempre es para realizar algún tipo de elección.
Pero vamos a ver cuál es el libre albedrío de un hombre muerto en sus delitos y pecados. Es como le voy a dar un ejemplo. Es como aquel que cae en un pozo lo suficientemente angosto como para no poder poner los pies y las manos y ascender y salir del pozo. Suficiente angosto como para estar atrapado en ese pozo. A pesar de que tal vez la boca del pozo esté a medio metro de distancia, no hay posibilidad de que esta persona pueda salir. Es un hombre que está virtualmente muerto. No tiene posibilidades. Es nada más esperar que por sed, por hambre, por asfixia, por lo que sea, finalmente cese su vida. Está muerto, está virtualmente muerto. De pronto mira hacia arriba, donde está el aro de luz, allí donde está la boca del pozo, y ve una mano extendida. Una mano extendida. ¿Cuál es la opción de ese hombre virtualmente muerto? ¿Cuál es el libre albedrío de un muerto en sus delitos y pecados? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, extiende su mano desde la boca del pozo. Hay dos posibilidades. O tomo la mano o no la tomo. Esa es toda la opción. O la tomo o no la tomo. En definitiva, esa mano de gracia que vino desde el cielo a través de Jesús, esa gracia, ese favor no merecido, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios que no merecíamos, ese perdón no merecido, esa vida eterna, esa vida nueva, esa oportunidad de vivir nuevamente que esa mano me está ofreciendo, tiene dos alternativas de elección. O la tomo o no la tomo. Es una dádiva, es un regalo, es el regalo de Dios no merecido, y ese regalo o se toma o se deja. Esa es toda la posibilidad de un hombre muerto. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús le dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Miren, es muy interesante esto. Es muy interesante porque Jesús habla de conocer la verdad y ser verdaderamente libre. Conocer la verdad es permanecer en las palabras de Jesús. Jesús dice: yo tengo un regalo. Mi mano está extendida a la boca del pozo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si alguien necesita conocer algo, eso significa que antes no lo conocía. Eso no depende ni de la inteligencia ni de la imaginación de las personas. Si queremos tener verdadera vida, entonces necesitamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Tampoco es suficiente alguna experiencia sobrenatural que hayamos tenido con el Señor en algún momento de nuestra vida. Tal es el ejemplo del apóstol Pablo, que llegando a Damasco en su feroz persecución de los cristianos, tuvo un encuentro personal sobrenatural, tremendamente sobrenatural con Jesucristo mismo. Sin embargo, a pesar inclusive de que era fariseo y que había estudiado a los pies de Gamaliel, del gran rabino, del gran maestro Gamaliel, tuvo que ser instruido en la palabra de Dios, en la palabra, tuvo que poner en contexto la palabra de Dios y tuvo que ser instruido y capacitarse durante 3 años en Arabia y Damasco.
para conocer plenamente al Dios verdadero, a quien no había conocido antes, a pesar de su religiosidad. No debemos menospreciar el conocer a Dios a través de su palabra. La tradición religiosa nos ha impulsado a los ritos, a las formas en las reuniones eclesiásticas. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que Dios no quiere ni ritos ni ceremonias, sino misericordia y conocimiento de Dios. Porque misericordia quiero, dice Oseas 6:6, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Amar a Dios con toda la mente, es amarlo con todo el conocimiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu conocimiento. Necesitamos conocer a Dios plenamente a través de sus tres formas de revelación. Debemos llenar nuestra nueva capacidad mental con la palabra de Dios. Miren, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo hace una obra tremenda en nosotros. Nos da una nueva capacidad mental. Nos pone en nosotros la capacidad mental de la mente de Cristo. ¿Saben qué? Nos pone la mente de Cristo, su capacidad de entender las cosas espirituales, de entender las cosas de Dios y de conocer a Dios. Sin embargo, con la capacidad no alcanza, hace falta meterle contenido. Y el contenido que debemos meter en esa mente es la palabra de Dios. Entonces, si metemos la Biblia en nuestra mente, ahí tendremos la capacidad de Cristo y tendremos el pensamiento de Cristo en nuestra mente. Es un desafío interesante y es un desafío digno de emprender y alcanzar. Para que el conocimiento tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Dice en Colosenses capítulo 1 que el apóstol Pablo con su equipo apostólico no cesaban de orar para que estos cristianos de Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios tiene que llevarnos imprescindible, necesariamente, inequívocamente, a un cambio en nuestro estilo de vida, un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de sentir, pero fundamentalmente entendiendo que el cristianismo no es religión ni es filosofía. El cristianismo se materializa en un estilo de vida conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Los buenos discípulos enseñan a que se continúe formando discípulos que lleguen a ser buenos maestros. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es la reproducción que queremos contigo, que aprendas estos principios bíblicos, que te enamores de la palabra de Dios, que conozcas profundamente al Dios de la Biblia a través de la Biblia y que una vez aprendido, una vez tomado este conocimiento, lo puedas transmitir también a otros, que seas un hombre fiel, que seas idóneo para enseñar también a otros. Es importante que tengas en cuenta que todo el estudio que estás encarando a través de la facultad bíblica tiene ese propósito, ese objetivo, que seas un hombre fiel, que te capacites, que te vuelvas idóneo y que tu fidelidad a Dios te lleve a enseñar todo lo que aprendas del conocimiento de Dios, te lleve a enseñarlo también a otros. Te bendigo y deseo que esta lección haya sido de tu interés y que te resulte provechosa
para tu vida espiritual y para tu servicio a Dios.